En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichoso la mujer que te llevó en tu seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, pidiendo esa gracia, esa efusión del Espíritu que ilumine nuestras mentes, que ilumine nuestro ser, para comprender este mensaje y poder así entender la palabra de Dios. Decimos juntos: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Este pasaje en el que hoy acabamos de escuchar es un pasaje que nos centra en la enseñanza de Jesús, y esta enseñanza sobre la verdadera bienaventuranza. En esencia, subraya que la bendición no viene de la relación física o familiar con Jesús, sino de la obediencia de la palabra. Obediencia de la palabra. Este breve intercambio ocurre inmediatamente después de que Jesús ha sido desafiado por realizar un milagro, la expulsión de un demonio, y le dicen que es por fuerza de Belzebú, príncipe de los demonios. Ha dado una respuesta contundente Jesús. El entusiasmo de la multitud le respalda. Entonces, mientras Jesús explica este episodio, una mujer que estaba entre la gente, levantando la voz, dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. Bueno, la declaración de esta mujer, una mujer en la multitud, probablemente era judía y por supuesto piadosa, está tan conmovida por la enseñanza y autoridad de Jesús que irrumpe con una exclamación de admiración. Bienaventurada el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. Esto significa, en la cultura judía, era una gran bendición y honor ser la madre de un profeta o de un hombre santo, como por ahora
dichosas las mujeres que tienen un hijo sacerdote. Esto es una bendición de Dios. La mujer no está alabando a Jesús directamente, sino que alaba a su madre, María, declarándola bienaventurada por haber tenido el privilegio de dar a luz y criarlo. Esto es una forma de honrar indirectamente a Jesús por la grandeza de su persona y de su palabra. Fíjate, Lucas en el versículo 11, 28, capítulo 11, versículo 28, dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Responde ante esa admiración de aquella mujer y le dice: bienaventurado, más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto lo podemos ver en otros evangelios, como también dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalándolos le dice: este es mi madre, este es mi hermano. Vamos a escucharlo en el evangelio. En el evangelio dice Lucas 8, 21. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 21. Jesús respondió: porque alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, en el Evangelio de Lucas encontramos nosotros este episodio. Aquella mujer que se le acerca a Jesús y le dice: bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y precisamente Jesús responde: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bienaventuranza, felicidad o bendición espiritual. Él no niega el honor de madre. Jesús no niega el honor de madre. La tradición cristiana siempre ha reconocido la bendición de María por tener a Jesús su hijo, sino que eleva la bendición espiritual a un plano superior de la que no es puramente carnal o familiar. Jesús se va más allá. Él habla de una manera espiritual. Más dichoso es aquel escuchando la palabra, la pone en práctica. Conseguimos otro pasaje bíblico en el que también hace énfasis a lo que estamos escuchando. Dice así, del Evangelio San Mateo, capítulo 12, versículo 48. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, es la misma versión del Evangelio de Lucas. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Indicando con la mano a Jesús, sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este otro versículo también lo podemos escuchar. Jesús:
En varios evangelios y reiteradamente Jesús lo oímos hablar sobre el guardar la palabra, el ponerla en práctica. Y hoy la enseñanza es, primero, escucha. Porque ¿qué vamos a obedecer cuando no hemos escuchado? Es que es difícil. Cuando yo tenía una edad de 10 años, eso andaba, las personas cuando tienen 10 años, Maruja, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, por su regalito. Uno anda activo, siempre activo. Papá nos llama y nos dice, vaya y traiga aquello. Y uno sale corriendo, pero corriendo sale y cuando llega al lugar se le ha olvidado qué es lo que hay que llevar. Porque no se escucha. Cuando uno no escucha, no presta atención, no escucha, entonces le es muy difícil obedecer. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos falta a nosotros los cristianos, escuchar para obedecer. Y Jesús dice, más dichoso aún el que escucha la palabra y la pone en práctica. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate que el significado central, la verdadera y mayor felicidad o bendición no se encuentra en el parentesco físico o con Él, con Jesús. Repito, la verdadera y mayor felicidad o bendición no se encuentra en el parentesco físico con Dios, con Jesús. Nacer de María, ser su pariente, no, sino en una relación espiritual caracterizado por dos acciones. Vamos a ver cuáles son esas dos acciones en las que nos hace esa característica. Primero, oír la palabra de Dios. Prestar atención, escuchar y aceptar el mensaje de Jesús. Segundo, guardar u obedecer. La palabra de Dios, poner en práctica las enseñanzas divinas, viviendo una vida de fe y obediencia. Una vida de fe y obediencia. Vamos a dar la conclusión y enseñanza principal. El pasaje es un poderoso llamado a la acción y un principio fundamental de la fe cristiana. Ya lo decíamos ayer. El mensaje que nos transmite este evangelio es vivir nuestra vida cristiana activa, no pasiva, activa. Jesús desplaza el foco de la alabanza de la esfera biológica familiar a la esfera del discipulado activo. Hoy nos habla nuevamente de una manera activa. El mensaje es más bendecido aquel que actúa en conformidad con la voluntad de Dios que aquel que simplemente está relacionado con la persona de Jesús. Indico, es más bienaventurado aquel que actúa, que obra, que da frutos, que aquel que siempre dice, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo soy hijo de Dios, pero está de manera pasiva. Esta enseñanza es incluso, ya que hace que la bienaventuranza esté
al alcance de cualquier persona. Porque aquí el dichoso no es ser mamá de Jesús, no es ser hermano de Jesús, no es llevar una vida consanguínea con Jesús, no. Porque más dichoso puede ser tú y puedo ser yo, que al escuchar la palabra, la medito, la vivo y me entrego a ella en la obediencia. Entonces se habla de un ser, de un cristiano activo, en la que ha de manifestar obras, en la que ha de manifestar hechos, en la que ha de manifestar misericordia, no sacrificio. Y por supuesto Jesús se acentúa a los apóstoles porque ellos son los que de una u otra manera están con Jesús y obedecen al Maestro. Y por eso, señalándolo con el dedo, les dice: estos son mis hermanos que cumplen la voluntad, que cumplen la palabra, que obran, que están activos. Fíjate que en el Evangelio de Lucas 1:38 narra también precisamente este episodio. Vamos a leerlo. Lucas 1:38. A ver qué nos dice. Dijo María: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí tal como ha dicho. Después la dejó el ángel. A esa actitud, como la de María, que escuchó la voz del ángel y dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según como has dicho. Inmediatamente María se encaminó presurosa a donde estaba su prima Santa Isabel, quien llevaba ya el 6º mes de embarazo, la quien llamaban estéril. A esa es donde quisiera culminar con esta reflexión. ¿Sí? Hágase en mí, Davis, hágase en mí, María, Sonia, William, Orlando, según tu palabra, hágase en mí. Y cuando dice la palabra hágase en mí según tu palabra, es que yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el Señor sigue mostrándose y sigue mostrándose sus misterios. Se sigue revelando para que en medio de nuestra revelación nosotros hagamos su voluntad. Qué bonito cuando ustedes y yo entendemos esta palabra, la meditamos, la vivimos y nos animamos y nos fortalecemos para guardar la palabra. Entonces dirá: de ahora en adelante no voy a dejar de escuchar la palabra. Otros dirán: voy a leer la palabra de Dios, un versículo diario. Muy bien, te felicito. Voy a leer el Evangelio del día todos los días. Muy bien, te felicito. ¿De qué nos sirve nosotros escuchar todos los días la palabra de Dios y no obedecerla? Pues ahí es donde está el reto.
Ahí es donde está el desafío. Ahí es donde está la prueba. Y no busquemos pruebas de esos jueguitos que aparecen en TikTok o esos jueguitos que aparecen por internet. Que voy al primer desafío, segundo desafío, ya el último desafío es quitarme la vida o quitarle la vida al otro. Así aparecen los jueguitos en internet. Hoy el Señor te desafía todos los días a escuchar la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de hoy? ¿Cuál es el mensaje central? Y hoy nos dice la palabra que hay que obedecerle a ella, a la palabra de Dios. No obedezcan a los sacerdotes. Es a la palabra de Dios. Dice en una de las escrituras, Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Y ustedes vayan a la iglesia. Cuando ustedes vayan a la iglesia es a escuchar lo que dice el sacerdote en el ambón. Pero no vayan a la iglesia a ver qué es lo que hace el sacerdote en la casa cural. Entonces, cuando ustedes vayan a la iglesia, no vayan a curiosear al Padre, quién está con el Padre, quién vive con el Padre, dónde duerme el Padre, qué hace el Padre. Incluso me preguntan, Padre, ¿y dónde estás grabando? Así me lo hacen, así me dicen. Ay, porque es que yo no le he visto el Cristo, porque es que yo no he visto la pared blanca, porque es que yo no he visto... Y así empieza la gente. ¿Quién entiende a la gente? ¿Quién la entiende? Es difícil, trabajar con gente es difícil. Decía el padre Cristóbal, cuando usted venga a mi parroquia, no venga por Cristóbal, venga por Cristo. No vengan por el sacerdote, vengan por la palabra de Dios. Que a usted le interese la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra, actúe como María. Hágase en mí según tu palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne. ¿Por qué el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Porque María dijo, hágase en mí según tu palabra. Porque María dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ustedes y yo también estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Padre, pero es que usted es cura y usted está más obligado a hacer la palabra y a cumplir y a dar testimonio. Ya va, espérase. Yo no estoy hecho con material de ángel para ser santo. Y usted tampoco. Somos del mismo material. Y tenemos las mismas luchas bajo la concupiscencia de la carne. Pero también está la misma exigencia. Que como yo estoy llamado a escuchar la palabra y obedecer, como usted también está llamada o llamado a escuchar la palabra y a obedecerla. Entonces seremos familias de Dios. Hermano, hermana, madre. Entonces serás dichoso. Más aún bienaventurado. Porque hemos escuchado la palabra y la hemos puesto en práctica. Pidamos al Señor que nos conceda esa gracia de poder escuchar, de poder disponernos como María, estar dispuesta y por supuesto a hacer la voluntad del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.